¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Iniciamos desde ya en una nueva mitad de semana, un nuevo capítulo de CNN Tarde, 13 horas en punto. Vamos a la agenda informativa, escalan las diferencias al interior del oficialismo luego de la fallida acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Desde el Partido Republicano han criticado duramente a miembros de Chile Vamos. ¿Cuál ha sido la respuesta? Las diferencias y las reacciones no quedan allí. Se las vamos a preguntar a esta hora a la periodista Colomba Eijols, que ya está conectada con CNN Tarde. Colomba, ya te vemos en nuestra pantalla. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, tras una extensa jornada ayer que se vivió en la sesión extraordinaria en la sala del Senado por lo que fue la votación y rechazo posterior de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, lo que terminó fragmentando las relaciones al interior del oficialismo, específicamente entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra Chile Vamos, recriminaciones que ya comenzaron a llegar desde ayer en la sala del Senado tras los argumentos que presentaron aquellos senadores de Chile Vamos que en varios de los capítulos, 4 capítulos en total, votaron en contra del libelo acusatorio y de hecho durante la jornada de ayer nos acompañó en CNN Prime el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien no hizo una autocrítica por la presentación de este libelo acusatorio en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. José, hay que recordar que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario fueron los conglomerados que impulsaron esta acusación constitucional y dijo ayer el diputado Agustín Romero que no hay una autocrítica porque se logró instalar que Nicolás Grau como ministro de Hacienda tuvo profundos errores en lo que fue el manejo económico de nuestro país. Ahora sí hubo críticas y recriminaciones a lo que fue el actuar de Chile Vamos en la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, José, no solamente en lo que fue la votación en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que Renovación Nacional en aquella instancia llamó a la libertad de acción, varios parlamentarios aprobaron o rechazaron el libelo acusatorio, mientras la UDI votó a favor de la acusación constitucional en esa instancia. Ahora, es una situación que no se repitió ayer en la sala del Senado porque diferentes senadores aprobaron los 4 capítulos. En el caso de la UDI hubo senadores, por ejemplo, como el senador Javier Macaya, que votó a favor 2 de los 4 capítulos, generando entonces diferencias entre los mismos senadores que estaban presentes en la sala del Senado respecto de la aprobación de este libelo acusatorio. Lo mismo ocurrió con Renovación Nacional. Hubo parlamentarios, por ejemplo, como la senadora Camila Flores, que apoyó en los 4 capítulos de la acusación constitucional, mientras que, por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, rechazó los 4 capítulos. Ese comportamiento, o podríamos decir votación, generó recriminaciones en el Partido Republicano. Ahora, un conglomerado que tiene 5 senadores, 2 de ellos independientes, pero del Comité Parlamentario del Partido Republicano, Rodolfo Carter y Cristian Vial, que en sus casos votaron 2 capítulos a favor, 2 capítulos en contra, diferente a lo que ocurrió con los militantes del Partido Republicano, 3 senadores que aprobaron los 4 capítulos de este libelo acusatorio, y es por eso que las recriminaciones entonces venían desde el Partido Republicano, también desde el Partido Nacional Libertario, encabezado por lo menos en el Senado, representado por la senadora Vanessa Kaiser, que aprobó los 4 capítulos, hacia entonces críticas de Chile Vamos, de lo que fue esta votación en la sala del Senado. Y hay que decirlo, José, también en un ambiente que se está preparando para la votación en particular de la reforma del Plan de Reconstrucción Nacional, que se retoma su discusión con la presentación de indicaciones el próximo lunes. Y de todas maneras, con este ambiente ya hay preocupación en el oficialismo por lo que va a ser el apoyo de los parlamentarios a el Plan de Reconstrucción Nacional, si finalmente van a haber descuelgues o van a votar en bloque en esa reforma en particular. Como decía, ayer nos acompañó entonces el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien también dio declaraciones respecto de la relación y también la complicidad que están teniendo con el Partido Nacional Libertario, no así con Chile Vamos, algo que llamó la atención, por cierto, en la oposición. Hoy también nos acompañó el diputado y el presidente del PPD, Raúl Soto, quien le hizo una pregunta ahí para analizar al diputado del Partido Republicano. Pasemos a revisar ese cruce de declaraciones. Nosotros con los libertarios, yo siempre voy a decir, son nuestro aliado natural y vamos a trabajar juntos para que ojalá en la próxima elección municipal tengamos más concejales. ¿Más que Chile Vamos? ¿Usted lo ve como más aliado natural que Chile Vamos? Totalmente. No, sí, eso es totalmente. Y eso es cuestión, no, totalmente. Nosotros tenemos muchas más coincidencias con libertarios que con Chile Vamos. Se ajustan más a lo que a nuestro estilo, a lo que nosotros pensamos.
y votamos todos de la misma forma, nosotros no nos descolgamos, votamos unidos. Eso no significa, y quiero ser también muy claro, que en este minuto el presidente José Antonio Kast ha convocado a un gabinete de unidad donde hay gente de Chile Vamos muy valiosa, que le tengo muchísimo respeto, que está trabajando y poniendo lo mejor de sí para sacar adelante este país. La pregunta que tenemos que hacernos es si se sienten más afines políticamente a libertarios que a Chile Vamos, entonces ¿por qué están gobernando con Chile Vamos y no con libertarios? Yo veo una luz de esperanza de que un sector del oficialismo, un sector de la derecha, especialmente un sector de Chile Vamos, se esté atreviendo a tomar posturas políticas propias pensando en Chile y no dejarse tironear o no dejarse ser vagón de cola de los republicanos y libertarios. El republicano está trabajando políticamente más para Johannes Kaiser que para José Antonio Kast en estos momentos. Se están dejando tironear políticamente por las posiciones extremas, inflexibles, dogmáticas de libertarios. Claro, hay un llamado también, José, bastante interesante el que hace el presidente del PPD, Raúl Soto, de hecho similar al que había hecho el Frente Amplio la semana pasada, en torno a que en la discusión del plan de reconstrucción, Renovación Nacional y también la UDI, hablamos de Chile Vamos, Evópoli incluido, puedan quizás no votar favorablemente en todas las indicaciones del gobierno. Ese llamado ya lo había hecho el Frente Amplio y, como decía, hoy lo reitera el diputado Raúl Soto, por lo que fue el resultado de esta acusación constitucional y también las repercusiones que generó al interior del oficialismo, que, como decía, fueron recriminaciones ya de manera más tajante a través de redes sociales. De hecho, ayer el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzman, al enterarse, ¿no es cierto?, del resultado de la sala del Senado y el rechazo de esta acusación constitucional, apuntó directamente a la ausencia del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. De hecho, a través de sus redes sociales, el senador de Chile Vamos se había pronunciado respecto de la acusación constitucional y que no iba a estar presente en la sala justamente porque estaba acompañando al presidente José Antonio Kast en Paraguay. Ante ese video, entonces, el diputado del Partido Republicano utilizó sus redes sociales y vamos, José, a pasar a revisar lo que dijo. Mencionaba el diputado que lo correcto es correcto aquí y en la quebrada del Ají. Esta acusación constitucional es justa y que usted esté en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. Basta de cálculos y, por último, quédese en Chile y defienda su postura votando, no desde la distancia. Una crítica que, de hecho, fue respondida inmediatamente durante esta jornada desde Paraguay por parte del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien, además de responderle al diputado del Partido Republicano, calificó la acusación constitucional como un bochorno, como un error también y un daño para el sector político hoy del oficialismo. Así que vamos a pasar a revisar la respuesta del senador Manuel José Osandón. Supongamos que el sentido común nos va a unir a todos en una gran reforma. Aquí lo que importa es que las reformas que sean buenas para Chile salgan y no las descalificaciones y los aprovechamientos de los desconocidos que quieren hacerse conocidos insultando a las otras personas. A mí ese señor no tengo idea quién es, me lo tomo en la calle y no sé quién es, así que no me importa. No solo un bochorno, reafirmó que era un tremendo error, porque si tú te vayas a meter en una pelea de esta magnitud es para ganarla, pero además también tiene que tener un objetivo y ese objetivo no se cumplió. Nosotros necesitamos mantener en el Senado un ambiente como es mantenido, de conversación con todos los sectores políticos. Y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente. Yo no sé, yo no entiendo a los republicanos. ¿Por qué hicieron esto? Le estaban haciendo un daño a su presidente. Claro, unas declaraciones ahí también que generaron reacciones por parte también del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario. José, en particular por lo que bien decía el senador Manuel José Osandón, se tienen que dar conversaciones al interior del Senado entre todos los partidos. Ahora, esas conversaciones, dijo durante esta jornada el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, no significan que se tenga que dar una coalición entre el Partido Nacional Libertario, Republicanos y Chile Vamos, que todavía están muy lejos de eso. Y como decía el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, los aliados naturales del Partido Republicano son los del Partido Nacional Libertario. Ahora, estos cruces que se están dando ya durante esta jornada podrían tener una influencia en lo que va a ser la votación en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. Recordemos que también esta es una semana clave para elaborar las indicaciones, también tener reuniones tanto con el gobierno como con los parlamentarios de diferentes sectores y así llegar a un acuerdo para la discusión de la próxima semana que se va a dar en la Comisión de Medio Ambiente, Trabajo y posteriormente en la Comisión de Hacienda. Y es por eso que el llamado a la unidad lo hizo, de hecho, durante esta mañana el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Vamos a pasar a revisar sus declaraciones.
Diferencias en un tema político como es la acusación constitucional no pueden generar diferencias en un tema social como el proyecto de reconstrucción. Hemos conocido las cifras de desempleo y allí es donde tenemos que poner el acento y tiene que ser nuestra principal urgencia. Y por eso estoy seguro de que todo el oficialismo va a apoyar el proyecto de reconstrucción en el Senado y vamos a lograr aprobarlo en particular con grandes mayorías. A ver, Colomba, varios temas que deja esta votación, esta fallida acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo cierto es que críticas a un sector del oficialismo desde el Partido Republicano, particularmente a Chile Vamos, ya se habían generado cuando se marcaron diferencias en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas. Segundo punto, para que lo vamos conversando al cerrar este despacho. ¿Existe realmente Chile Vamos todavía? Hay voces desde ese sector que dicen que ya no se coordinan, que ya no están las reuniones que habían antes, que tal vez es un recuerdo de lo que fueron las administraciones del presidente Piñera, etcétera. Pepa Hoffman, María José Hoffman, lo decía el día de ayer en CNN Chile Radio. Y finalmente, Colomba, el llamado que ha hecho el propio presidente de la República el fin de semana cuando participó en una actividad de la UDI al decir: los mayores perjudicados de estas diferencias somos nosotros, el oficialismo, y el golpe que resiente el gobierno de que existan estas críticas en el propio sector es aún mayor que el que pueden sentir otros sectores políticos, digamos, Colomba. Claro, respecto, José, de tu pregunta sobre si existe o no una coalición todavía en Chile Vamos, lo cierto es que en el reporteo y en las conversaciones que yo he sostenido con militantes del Partido Nacional Libertario y con militantes del Partido Republicano, me decían hay un acercamiento de la UDI a esos partidos y un alejamiento que está teniendo el gremialismo a lo que es hoy día Renovación Nacional. Así que una coalición consolidada, yo no me atrevería por lo menos a decirlo de aquí a la votación del Plan de Reconstrucción Nacional. Hay que ver también si es que continúan votando en bloque o hay acuerdos entre los partidos de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, pero hasta donde yo sé y el reporteo también alcanza, lo cierto es que hay diferencias evidentes entre la UDI y Renovación Nacional, donde el gremialismo busca acercarse más a lo que son la ideología y las votaciones del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Así que en las siguientes votaciones, José, eso de todas maneras se va a vislumbrar y si es que hay diferencias, obviamente vamos a estar al tanto, ¿no es cierto?, porque van a ser públicas en las discusiones que se vienen en el Senado, por lo menos. Claro, hay votaciones que son importantes, tú lo decías, la mega reforma o el proyecto de reconstrucción nacional, como lo denomina el gobierno. Eso va a marcar posiciones y también conocer a medida avance el año en curso si es que existe la real intención desde el oficialismo de formar coalición o es una unión circunstancial para darle sustento al gobierno del presidente José Antonio Kast. Colomba Eichholz, yo te quiero agradecer el despacho, todas estas reacciones, siempre interesante poder conversar contigo estos temas y proyectar qué está pasando en el oficialismo en este caso, pero en general en la política. Gracias, que tengas una buena tarde. Igualmente, José, nos vemos. Nos vemos más adelante, 13:12.